El orgullo los alejó, pero el amor no desapareció. Hay familias que se rompen con gritos, puertas golpeadas y palabras que nunca debieron decirse. Y hay otras que se rompen en silencio, sin discusiones violentas, sin insultos, sin un momento exacto que se pueda señalar y decir, ahí empezó todo. Esta es la historia de dos hermanos que se querían profundamente, pero que dejaron que el orgullo hablara por ellos. No eran personas malas, no tomaron decisiones por odio. Ambos creían estar haciendo lo correcto. Uno pensaba que proteger era imponer límites. El otro pensaba que amar era exigir respeto y libertad. Y entre esas dos certezas, la distancia empezó a crecer. Durante años, cada uno construyó su propia versión de la historia. Cada uno se convenció de que el otro no quería saber nada. Cada uno aprendió a vivir con una ausencia que dolía, pero que el orgullo no les permitía admitir. Porque el orgullo tiene una forma cruel de disfrazarse de dignidad. Nos hace creer que ceder es perder, que pedir perdón es humillarse, que dar el primer paso nos deja vulnerables. Y así, sin darse cuenta, dejaron que el tiempo pasara. Y cuando quisieron reaccionar, ya había heridas demasiado profundas. Esta no es una historia de villanos ni de víctimas perfectas. Es una historia de errores compartidos, de silencios largos, de palabras que nunca llegaron y de un amor que, a pesar de todo, nunca desapareció. Si te gustan las historias que conmueven, que hacen reflexionar y que hablan de la vida real, suscríbete al canal para recibir nuevas historias conmovedoras. Porque a veces, escuchar una historia puede cambiar la forma en que vemos la nuestra. Nunca discutieron aquella tarde. Eso fue lo más extraño y lo más doloroso. No hubo gritos ni reproches lanzados al aire, no hubo palabras hirientes dichas en un arrebato de rabia. Todo ocurrió con una calma tensa, casi educada, como si ambos estuvieran conteniendo algo que llevaba años acumulándose. Él, el hermano mayor, estaba sentado a la mesa con los brazos cruzados. Su postura era firme, recta, como si el cuerpo reflejara exactamente la forma en que veía el mundo. Ordenado, rígido, sin espacio para dudas. Siempre había sido así. Desde pequeños asumió el papel de protector, el que tomaba decisiones, el que creía saber qué era lo mejor para todos. Ella estaba de pie, cerca de la puerta. No lloraba, no gritaba, pero sus ojos decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. Había cansancio en su mirada, y también decepción. «No puedes seguir haciendo las cosas de esta manera», dijo él, con un tono tranquilo, casi razonable. «No es responsable». Ella respiró hondo antes de responder. No quería discutir, no quería convencerlo, solo quería que, por una vez, la escuchara sin juzgarla. «No te estoy pidiendo permiso», respondió finalmente. «Solo quería que lo entendieras». Ese fue el momento exacto en que algo se rompió. Porque él escuchó esas palabras como una traición, y ella escuchó su silencio como un rechazo. Durante años, él había creído que su deber era marcar límites. Pensaba que ceder sería fallar, que permitir ciertas decisiones era empujarla hacia el error. En su mente, ser firme era una forma de amor. Ella, en cambio, llevaba mucho tiempo sintiéndose pequeña frente a él, como si cada elección que hacía tuviera que ser validada, como si nunca fuera suficiente. No quería romper la familia, solo quería sentirse respetada. «Si haces esto», dijo él finalmente, «tendrás que asumir las consecuencias». No fue una amenaza, fue una advertencia. Y ahí estuvo el error, porque ella no escuchó preocupación, escuchó control. El silencio que siguió fue pesado, largo, incómodo. Ninguno dio un paso hacia el otro. Ninguno quiso ser el primero en ceder. El orgullo, una vez más, habló por ellos. Ella tomó su abrigo, abrió la puerta, se detuvo un segundo, esperando, quizá una palabra, una señal, una duda. Pero él no se movió. Y así, sin un portazo, sin una escena dramática, ella se fue, convencida de que el tiempo lo arreglaría todo, convencido de que ella volvería cuando entendiera. Ambos estaban seguros de una cosa: no pensaban dar el primer paso. Si alguien les hubiera preguntado, por separado, por qué se habían distanciado, ambos habrían dado respuestas distintas, y, al mismo tiempo, muy parecidas. Él pasó los días siguientes convencido de que había hecho lo correcto. No dormía tranquilo, pero se repetía una y otra vez que ceder habría sido un error. En su cabeza, la historia era simple. Había intentado protegerla, había marcado límites,
Había actuado como siempre creyó que debía actuar un hermano mayor. Algún día lo entenderá, pensaba. Ahora está dolida, pero volverá. Lo que no se permitía admitir era el miedo. Miedo a que ella tomara un camino que él no podía controlar. Miedo a que se equivocara y él no estuviera allí para evitarlo. Miedo a perder su lugar en la vida de ella. Pero el orgullo no le dejaba llamar, porque llamar sería aceptar que dudaba, y dudar para él siempre había sido sinónimo de debilidad. Ella, por su parte, vivía una batalla distinta. No estaba tranquila, no estaba aliviada, se sentía herida. Cada recuerdo de la conversación volvía a su mente como una espina. No recordaba el tono sereno de él, ni sus palabras medidas. Recordaba sobre todo la sensación de no haber sido tomada en serio, de no haber sido vista como una adulta capaz de decidir por sí misma. Siempre cree que sabe más, pensaba. Siempre cree que tiene derecho a decidir por mí. En el fondo, no quería cortar la relación. Solo quería que él diera un paso atrás, que confiara. Pero tampoco llamó, porque para ella, llamar sería aceptar que necesitaba su aprobación. Y eso era exactamente lo que llevaba años intentando dejar atrás. Los días pasaron, luego las semanas. Cada uno esperaba en silencio que el otro rompiera la distancia. Cada uno interpretaba la falta de contacto como una confirmación de sus miedos. Él pensaba, si no me llama es porque no me necesita. Ella pensaba, si no me llama es porque no le importo. Y así, sin darse cuenta, comenzaron a construir muros hechos de suposiciones. Ambos tenían razones, ambos estaban dolidos, ambos estaban equivocados, y ninguno era capaz de verlo. El orgullo les daba una falsa sensación de control, pero por dentro la ausencia empezaba a pesar más de lo que estaban dispuestos a admitir. Hasta que una noche, él tomó el teléfono, marcó el número, escuchó el primer tono, luego el segundo. Su dedo tembló un instante sobre la pantalla y colgó. En otro lugar, esa misma noche, ella abrió una conversación antigua. Leyó los últimos mensajes. Escribió una frase corta. La borró. El silencio volvió a ganar. El silencio no llegó de golpe. Se fue instalando poco a poco, como una costumbre incómoda que nadie se atrevía a cuestionar. Al principio, ambos seguían atentos a cualquier señal. Un mensaje inesperado, una llamada perdida, una excusa mínima para volver a hablar. Pero los días pasaban y no ocurría nada. Él revisaba el teléfono más veces de las que estaba dispuesto a admitir. Lo hacía con discreción, casi con vergüenza, como si aceptar esa espera lo hiciera parecer débil incluso ante sí mismo. Cada mañana pensaba que quizá ese sería el día. Cada noche, al dejar el móvil sobre la mesa, se decía que no importaba. Está bien, se repetía. Si necesita algo, llamará. Y sin embargo, el silencio empezaba a dolerle en lugares que no sabía nombrar. No era solo la ausencia de su hermana, era la sensación de haber perdido un rol, un lugar, una certeza. Durante años había sido quien estaba ahí para ella, quien aconsejaba, quien corregía, quien protegía. Ahora, de pronto, no sabía quién era sin esa función. Ella vivía algo parecido, aunque nunca lo habría reconocido en voz alta. Al principio se dijo que la distancia era necesaria, que necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para demostrar, sobre todo a sí misma, que podía seguir adelante sin depender de nadie. Y lo estaba haciendo. Trabajaba, tomaba decisiones, avanzaba. Pero cada pequeño logro venía acompañado de una ausencia que no esperaba. Cuando algo salía mal, se sorprendía a sí misma pensando en llamarlo. Cuando algo salía bien, sentía el impulso de compartirlo y luego recordaba que ya no era así como funcionaban las cosas. No pasa nada, se decía. Es lo mejor para los dos. El problema del silencio es que nunca viene solo. Siempre trae consigo interpretaciones. Ella empezó a creer que él no la buscaba porque estaba decepcionado, que en el fondo siempre había pensado que ella no sería capaz. Él empezó a convencerse de que ella no llamaba porque ya no lo necesitaba, porque quizá nunca lo había necesitado de verdad. Ambos se equivocaban, pero el orgullo no les permitía comprobarlo. El silencio se volvió una respuesta definitiva, una forma de decir no me importa, aunque no fuera cierto. Una manera de protegerse del rechazo, incluso cuando nadie estaba rechazando a nadie. Hasta que una tarde, casi por accidente, ella escuchó su nombre. No fue en una conversación directa, no fue de alguien cercano. Fue una frase suelta, dicha sin intención,
por una persona que no sabía nada de la historia completa. Y esa frase removió algo que llevaba tiempo enterrado. Por primera vez desde que se separaron, ella sintió miedo. No orgullo, no enojo, miedo de estar equivocada. La vida no se detuvo mientras ellos guardaban silencio. No pidió permiso. No esperó a que resolvieran sus diferencias. Simplemente siguió avanzando. Él se sumergió en la rutina con una disciplina casi obsesiva. Trabajo, responsabilidades, obligaciones. Llenó cada espacio vacío con tareas pendientes como si el cansancio pudiera silenciar los pensamientos que aparecían en los momentos de calma. Desde fuera, parecía igual de firme que siempre. Desde dentro, algo empezaba a resquebrajarse. Había noches en las que se quedaba despierto más de lo habitual, mirando el techo, repasando mentalmente conversaciones que nunca ocurrieron. Se preguntaba si había sido demasiado duro, si había confundido autoridad con cuidado. Pero enseguida se corregía a sí mismo. No podía hacer otra cosa, se decía. Era por su bien. Aún así, una duda persistente se instaló en su pecho. ¿Y si estaba equivocado? Ella, por su parte, enfrentaba su propio camino. La independencia que tanto había deseado no era tan sencilla como la había imaginado. Había días buenos, días en los que se sentía fuerte y segura. Pero también había otros, silenciosos y largos, en los que la soledad pesaba más de lo esperado. Descubrió que crecer no siempre significa avanzar sin mirar atrás. A veces significa aceptar que ciertas ausencias duelen más de lo que uno está dispuesto a reconocer. Hubo momentos en los que pensó seriamente en llamarlo. Preparaba mentalmente lo que diría. Imaginaba su voz al otro lado de la línea. Pero siempre algo la detenía. El orgullo, sí, pero también el miedo. Miedo a que no respondiera. Miedo a confirmar que ya no había espacio para ella en su vida. Y mientras ambos luchaban con sus propias dudas, algo más ocurrió. Una tarde cualquiera, él recibió una noticia que no esperaba. No fue una tragedia inmediata, ni un golpe espectacular. Fue algo pequeño, casi insignificante para cualquiera que conociera su historia. Pero para él, fue suficiente para sacudir una certeza que había dado por sentada durante años. Por primera vez se dio cuenta de que no era invencible, de que el tiempo no estaba de su lado, de que algunas oportunidades no regresan. Esa noche el silencio ya no le pareció una elección, sino una pérdida. En otro lugar, casi al mismo tiempo, ella enfrentaba una situación que la obligó a detenerse, una dificultad inesperada, un momento en el que se sintió verdaderamente sola, no débil, no incapaz, solo humana. Y en ese instante comprendió algo que le dolió admitir. No quería seguir adelante sin él para siempre. Ambos llegaron a la misma conclusión esa semana, por caminos distintos, con miedos diferentes, pero ninguno sabía que el otro estaba pensando lo mismo. Y mientras la vida seguía avanzando, indiferente a sus silencios, el tiempo empezaba a jugar en contra. Durante mucho tiempo, ambos confundieron el orgullo con fortaleza. Él se decía que mantenerse firme era una muestra de carácter, que no ceder era una forma de enseñar. Había crecido creyendo que el respeto se construía desde la autoridad y que mostrar dudas solo abría la puerta a errores irreparables. Así había aprendido a vivir, así había sobrevivido, pero esa fortaleza tenía grietas. Cada vez que alguien mencionaba a su hermana, algo se tensaba en su interior. Respondía con frases cortas, neutrales, como si el tema no le importara. Sin embargo, al quedarse solo, la imagen de ella volvía con una insistencia incómoda. No la recordaba enojada ni desafiante. La recordaba de niña, siguiéndolo a todas partes, confiando en él sin reservas. Y entonces se preguntaba en silencio cuándo había dejado de ser así. Ella también se aferraba a una idea equivocada de fortaleza. Se repetía que no necesitaba a nadie para avanzar, que había hecho bien en alejarse, que mantenerse firme era la única forma de no volver a sentirse pequeña. Cada logro personal se convertía en una prueba silenciosa de que había tomado la decisión correcta. Pero había noches en las que esa seguridad se desmoronaba. Momentos simples, casi insignificantes, la traicionaban. Una canción, un olor familiar, una anécdota contada por alguien más. Cualquier detalle era suficiente para recordarle que, aunque había ganado independencia, había perdido algo importante en el camino. Ambos estaban de pie, ambos seguían adelante, pero ninguno se sentía realmente fuerte. El orgullo les ofrecía una apariencia de control, pero no paz.
les daba razones, pero no consuelo. Un día, casi sin pensarlo, él volvió a tomar el teléfono. Esta vez no marcó su número de inmediato. Buscó una foto antigua, una de esas que se guardan por costumbre y se evitan por dolor. Allí estaban los dos, sonriendo, sin saber todo lo que vendría después. Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no se dijo que había hecho lo correcto. Por primera vez pensó que quizá había confundido firmeza con miedo. Ella, esa misma semana, se enfrentó a una decisión importante, algo que podía cambiar el rumbo de su vida, algo que en otro tiempo habría compartido con él sin dudarlo. Se sorprendió a sí misma deseando escuchar su opinión, aún sabiendo que no siempre coincidían. Y eso la asustó, porque significaba que a pesar de todo, aún le importaba. Y admitirlo implicaba aceptar que el orgullo no la había hecho más fuerte, solo más sola. Ambos comenzaron a entender, lentamente, que el problema nunca fue quién tenía razón. El verdadero problema era lo que habían perdido mientras intentaban demostrarlo. Pero reconocerlo no era suficiente. El siguiente paso exigía algo mucho más difícil: humildad. Y ninguno estaba seguro de estar preparado para darla. El miedo no siempre llega con ruido. A veces se presenta en forma de pensamiento persistente, de una idea que vuelve una y otra vez y que no se puede ignorar. ¿Y si ya es tarde? Esa pregunta empezó a rondar la mente de ambos, aunque ninguno se atrevía a decirla en voz alta. Él comenzó a notar el paso del tiempo de una manera distinta. No era solo el cansancio físico ni las responsabilidades acumuladas, era la sensación de que ciertas oportunidades no esperan eternamente. De que hay palabras que, si no se dicen a tiempo, pierden su fuerza. Recordó todas las veces que había pensado en llamarla y no lo hizo. Todas las ocasiones en las que eligió el silencio creyendo que era lo más prudente. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que esa distancia ya no pudiera repararse. Y esa idea lo inquietó profundamente. Ella, por su parte, también empezó a sentir ese miedo. No era el temor a fracasar ni a equivocarse en sus decisiones. Era algo más sutil y más doloroso. El miedo a que, cuando finalmente quisiera volver, ya no hubiera nadie al otro lado. Había construido su vida con esfuerzo. Había aprendido a sostenerse sola. Pero comprendió que la autosuficiencia no reemplaza el afecto, que la independencia no cura todas las heridas. Una tarde, casi sin darse cuenta, tomó una decisión. No una grande, no una definitiva. Solo un pequeño gesto. Buscó información. Preguntó a alguien que quizá pudiera ayudarla a saber cómo estaba él. No era un intento de reconciliación, era una forma de tranquilizar su conciencia. La respuesta que recibió fue breve. Demasiado breve. Nada grave, le dijeron, pero tampoco nada tranquilizador. Ese mismo día él también dio un paso. Movido por una inquietud que ya no podía ignorar, decidió acercarse a alguien que conocía bien a su hermana. No preguntó directamente, no quiso parecer preocupado, pero escuchó lo suficiente como para darse cuenta de que ella ya no era la misma. Ambos comenzaron a entender algo fundamental. El tiempo no solo separa, también transforma. Lo que antes podía resolverse con una conversación, ahora requería valentía. Y lo que antes era orgullo, empezaba a parecerles una pérdida innecesaria. Esa noche, él escribió un mensaje. No largo, no elaborado, solo unas pocas palabras sinceras. Lo leyó varias veces antes de enviarlo. Dudó, borró, volvió a escribir. Ella, en otro lugar, sintió vibrar su teléfono. Miró la pantalla, reconoció el nombre y su corazón se detuvo por un segundo. No sabía si estaba preparada para responder, no sabía qué decir. No sabía si abrir ese mensaje significaba sanar o volver a herirse. El miedo a llegar tarde se convirtió de pronto en una decisión urgente, y ninguno sabía si aún estaba a tiempo. El mensaje no trajo alivio inmediato, tampoco respuestas claras. Solo abrió una puerta que ambos habían mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Ella leyó el mensaje varias veces antes de responder. Cada palabra parecía pesar más de lo que realmente era. No porque fuera largo o dramático, sino porque venía cargado de todo lo que no se había dicho en años. Al final, contestó con una frase breve, medida, casi defensiva. No quería mostrarse vulnerable demasiado pronto. Él recibió la respuesta y sintió una mezcla extraña de alivio y decepción. Alivio porque no había sido ignorado. Decepción porque la distancia seguía ahí, intacta. Comprendió entonces que no bastaba con romper el silencio. Había algo más profundo que enfrentar. Decidieron hablar. No de inmediato, no con entusiasmo, pero hablar. La conversación fue torpe al principio. Frases cuidadosas. Silencios incómodos.
Ambos parecían caminar sobre un terreno frágil, temiendo que una palabra maldicha lo rompiera todo otra vez. Fue entonces cuando comenzaron a surgir verdades que ninguno había considerado. Él descubrió que muchas de las decisiones que creyó protegerla, ella las había vivido como desconfianza, que su forma de cuidar había sido, sin darse cuenta, una forma de controlar. Nunca fue su intención, pero la intención no siempre define el impacto. Ella, por su parte, empezó a entender que su hermano no había actuado desde la frialdad, sino desde el miedo. Miedo a perderla, miedo a fallar como guía, miedo a no saber cómo acompañarla sin imponer. Nada era tan simple como habían creído. También aparecieron terceros, opiniones ajenas, comentarios mal interpretados, personas que sin querer habían profundizado la distancia. Ninguno de los dos había estado completamente solo en sus decisiones, ni completamente equivocado. Cada revelación dolía un poco, porque obligaba a soltar certezas, porque mostraba que el conflicto no tenía un solo culpable. En medio de la conversación, hubo un momento de silencio distinto. No tenso, no incómodo, un silencio cargado de comprensión tardía. Ambos entendieron que habían pasado años defendiéndose de algo que nunca fue un ataque, pero entender no era lo mismo que sanar. Aceptar esas verdades significaba asumir responsabilidad, y asumir responsabilidad exigía algo que ninguno había hecho hasta ahora: bajar la guardia. Antes de despedirse, él dijo algo que llevaba tiempo pensando, pero que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. No fue una disculpa completa, no fue perfecta. Fue honesta. Ella escuchó, no interrumpió, no respondió de inmediato, porque en ese instante comprendió que perdonar no era un acto rápido ni sencillo, era un proceso, y apenas estaban dando el primer paso. Sin embargo, cuando colgaron, ambos supieron algo con certeza: ya no podían volver atrás. Lo que habían descubierto esa noche cambiaría todo, para bien o para mal. El perdón no llegó como un alivio inmediato. Llegó como una carga, porque pedir perdón no es solo pronunciar una palabra, es aceptar que algo se hizo mal, es renunciar a la versión de uno mismo que siempre creyó tener la razón, y eso, para ambos, resultaba más difícil de lo que habían imaginado. Él fue el primero en sentirlo con claridad. Después de aquella conversación, pasó días enteros revisando cada recuerdo, cada decisión, cada límite impuesto creyendo que hacía lo correcto. Empezó a ver escenas pasadas desde otro ángulo. Palabras que entonces le parecieron firmes, ahora sonaban duras. Silencios que creyó prudentes, ahora parecían abandono. Por primera vez, dejó de preguntarse si había tenido razón y comenzó a preguntarse si había sido justo. Aceptar esa posibilidad le dolió más de lo esperado, porque significaba reconocer que su forma de amar había lastimado a la persona que más quería proteger, y también significaba algo aún más incómodo, que su orgullo había sido una barrera, no una virtud. Ella tampoco estaba en paz. Había escuchado sus palabras, había entendido su miedo, pero eso no borraba los años de distancia ni las heridas acumuladas. Parte de ella quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien y que lo perdonaba. Otra parte, más silenciosa pero igual de fuerte, se resistía. No fue solo una vez, pensaba. Fue durante años. Comprendió entonces que perdonar no significaba olvidar ni justificar. Significaba decidir si estaba dispuesta a reconstruir algo que se había roto lentamente, sin garantías de que esta vez funcionara. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos pequeños, mensajes breves, preguntas simples, intercambios cuidadosos. Nada forzado, nada definitivo. Ambos avanzaban con cautela, como si temieran que un paso en falso los devolviera al silencio. Hasta que llegó el momento inevitable. Una conversación pendiente. Una verdad que no podía seguir escondiéndose. Él lo supo desde el instante en que empezó a hablar. Esta vez no se protegió detrás de explicaciones largas ni de razones bien estructuradas. No habló de intenciones, habló de errores, de miedos, de su incapacidad para soltar. No supe hacerlo mejor, admitió. Y lo siento. No fue un discurso perfecto, no fue una disculpa ensayada. Fue torpe, fue incompleta, fue real. Ella escuchó sin interrumpir. Sintió como algo se aflojaba en su interior, pero no cayó de inmediato. El orgullo aún estaba ahí, no como una muralla, sino como una última defensa. Cuando respondió, sus palabras fueron sinceras, pero firmes. Reconoció su parte.
Admitió que también había huido, que eligió el silencio en lugar de explicar su dolor, que cerró la puerta esperando que él la abriera. Por primera vez, ambos estaban hablando sin ganar ni perder. Sin embargo, el perdón aún no era una certeza, era una posibilidad. Y esa posibilidad exigía algo que ninguno sabía si podía ofrecer: tiempo. El reencuentro no ocurrió en un lugar especial. No hubo una fecha marcada ni un momento solemne. Fue sencillo, casi cotidiano. Se vieron después de mucho tiempo sin saber exactamente qué esperar. No hubo abrazos inmediatos ni sonrisas amplias, solo una mirada larga, cargada de recuerdos, de preguntas sin formular y de una emoción contenida que ninguno quería dejar escapar demasiado rápido. Caminaron uno junto al otro durante unos minutos sin hablar. El silencio que antes había sido una barrera ahora era distinto. No era cómodo, pero tampoco hostil. Era un silencio lleno de cautela. Él notó cuánto había cambiado ella. No solo físicamente, había algo en su forma de moverse, de mirar, de responder. Una seguridad nueva, mezclada con una reserva que antes no existía. Comprendió entonces que el tiempo no solo separa, también transforma a las personas en versiones que ya no encajan del todo con los recuerdos. Ella, por su parte, observó a su hermano con una mezcla de familiaridad y distancia. Seguía siendo el mismo en muchos gestos, pero ya no lo sentía tan inalcanzable. Había cansancio en su rostro, una fragilidad que antes no se permitía mostrar. Hablaron, no de todo, no aún. Hablaron de cosas simples, del presente, de la vida tal como era ahora. Evitaron el pasado como quien rodea una herida que todavía duele al tocarla. Cada palabra parecía un pequeño experimento. Medir hasta dónde podían avanzar sin romper lo que apenas empezaba a reconstruirse. Pero el pasado no se deja ignorar por mucho tiempo. En un momento, sin buscarlo, una frase lo trajo de vuelta. Un recuerdo mal cerrado, una decisión antigua. La tensión regresó de inmediato, no en forma de enojo, sino de incomodidad. De esa sensación de estar a punto de decir algo que podría cambiarlo todo. Ella se detuvo. Él también. No quiero volver a lo mismo, dijo ella finalmente. Pero tampoco quiero fingir que no pasó nada. Sus palabras fueron firmes, pero no duras. Eran una frontera clara. Él entendió que no estaba frente a una reconciliación completa, sino frente a una oportunidad frágil. Yo tampoco, respondió. No sé hacerlo perfecto. Solo sé que no quiero perderte otra vez. Esa honestidad, simple y directa, removió algo profundo. No resolvió el conflicto, no cerró las heridas, pero cambió el tono de la conversación. Por primera vez, ambos hablaban desde la misma altura. Aún así, el reencuentro no fue el final feliz que alguno de los dos pudo haber imaginado en secreto. Al despedirse, no hubo promesas grandilocuentes ni certezas absolutas, solo un acuerdo silencioso: intentar. Y mientras se alejaban, cada uno con sus propios pensamientos, una pregunta quedó flotando entre ellos. ¿Sería suficiente esta vez? Porque reencontrarse es solo el comienzo. Lo verdaderamente difícil es quedarse. Nada cambió de un día para otro. No hubo llamadas diarias ni visitas constantes. No hubo una reconciliación perfecta ni una vuelta inmediata a lo que alguna vez fueron. Lo que hubo fue algo mucho más frágil y mucho más honesto. Intentos. Pequeños gestos que para cualquiera desde fuera podrían parecer insignificantes. Un mensaje corto preguntando cómo estaba el otro, una respuesta que llegaba sin prisa, pero llegaba, un recuerdo compartido sin reproches, un silencio que ya no pesaba igual. Ambos comprendieron que reconstruir no significa borrar el pasado, significa aprender a convivir con él sin que duela cada vez. Él tuvo que aceptar que su papel ya no era el de antes, que proteger no siempre implica dirigir, que amar también es confiar, incluso cuando el miedo insiste en decir lo contrario. Aprendió a escuchar sin corregir, a acompañar sin imponer, y sobre todo, a callar cuando el silencio era más respetuoso que cualquier consejo. Ella, por su parte, entendió que alejarse no la había hecho más fuerte por sí solo, que huir del conflicto también había sido una forma de orgullo. Aprendió a expresar su dolor sin levantar muros, a pedir sin sentir que perdía dignidad, a aceptar que amar no significa renunciar a la propia voz. No fue fácil. Hubo reprocesos, momentos incómodos, días en los que el orgullo volvió a asomarse recordándoles viejos hábitos. Pero algo era distinto. Esta vez ninguno quería ganar. Esta vez ninguno necesitaba tener razón. Con el tiempo, la relación encontró un nuevo equilibrio.
No igual al de antes, más adaptado a quienes eran ahora, más consciente, más humano. No se prometieron no volver a equivocarse, solo se prometieron no volver a desaparecer sin explicaciones. Una tarde, mientras compartían un momento sencillo, él dijo algo que resumía todo lo que habían aprendido, aunque no lo supiera en ese instante. Nunca dejamos de querernos, solo dejamos que el orgullo hablara por nosotros. Ella no respondió de inmediato, sonrió apenas, no una sonrisa grande, sino una de esas que nacen de la comprensión, porque sabía que esa frase no borraba el pasado, pero lo colocaba en su lugar. El amor no siempre se va cuando las personas se separan. A veces solo queda atrapado detrás del orgullo, esperando a que alguien tenga el valor de dar el primer paso. Ellos lo aprendieron tarde, pero no demasiado tarde. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían como antes, porque habían descubierto algo esencial. El orgullo puede alejar a las personas, pero cuando el amor es real, nunca desaparece del todo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para recibir nuevas historias conmovedoras. Y no te vayas, en la pantalla está apareciendo otra historia que también puede hacerte reflexionar.